Buenas tardes nuevamente, gracias por sumarse a este encuentro aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Por este auditorio han pasado distintos referentes, van a seguir pasando hasta el 16 de mayo, distintos referentes de la cultura, de la educación, del arte, de la política, de la literatura. Aquí ahora tenemos el placer de hablar con Melina Masnata. Melina es una de las grandes referentes de la educación, es magíster en tecnología educativa y licenciada en ciencias de la educación. Se especializó en temas de liderazgo e impacto en Georgetown University, en la London School of Economics. No voy a seguir hablando en inglés porque voy a hacer un papelón. Me tocó hablar en francés, en inglés. No hablo en ninguno de todos esos idiomas. Bueno, durante los últimos 13 años lideró procesos y programas de innovación social con escala mundial, tanto en el sector público y privado como en organismos internacionales. Fue cofundadora de Chicas en Tecnología y directora ejecutiva hasta el 2021. Seguramente va a estar en nuestra charla ese gran proyecto que es Chicas en Tecnología, y actualmente se desempeña como directora global de Learning and Diversity and Equity en Globant. Además, escribe en medios, es jurado de premios, profesora de posgrado, investigadora, conferencista, hace de todo. Así que muchísimas gracias por, en ese hacer de todo, hacerte tiempo para venir al auditorio de TICMAS. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer porque estos son los espacios donde también tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que hacemos, sobre todo personas que hacemos. Un poco sí, a mí me gusta mucho la propuesta que vos decís, pero antes de arrancar y ir a todas esas reflexiones que en general aparecen en tus textos, que son realmente muy iluminadores, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué hace una directora global de Learning and Diversity, Equity and Inclusion en Globant? Qué buena pregunta, porque además me tocó inaugurar el rol y creo que eso habla mucho de lo que es el mundo tecnológico y de las oportunidades que tienen tanto para... Me dicen que tenés que hablar... Mirá, eso, ahí así. Está, perfecto. No hace falta que estés muy cerca, pero que sí estés apuntando... Distancia prudencial, ahí está. Bueno, cualquier cosa más enseñás, gracias, Ani. Esto decía que parte del desafío es que me tocó inaugurar el rol, y eso tiene de interesante el mundo de la tecnología, que estamos todo el tiempo inaugurando roles, escribiéndolos según también las perspectivas y lo que se proyecta. Parte de lo que hago en el día a día es trabajar con un equipo global. Globant está en 18 países, tanto en Latinoamérica como también todo lo que tiene que ver con IMEA, que es Medio Oriente, Europa. Y eso nos trae muchísima diversidad y es súper interesante porque lo que hacemos es articular y trabajar con los equipos que son locales. Entonces imaginémonos a la hora de querer ponernos métricas de impacto, cómo trabajamos en algo global pero que a su vez tenga un pivote y un sentido y un significado local. Lo que hacemos desde ese lugar es en un punto, si se quiere, como trabajar con esas políticas, crear esas métricas y formas de medir y de abordar, pero también poner en valor lo que sí pasa localmente, que siempre es muy rico, y a veces entre las regiones no se conectan. A veces hay soluciones que son espectaculares y no tenemos la oportunidad, por esto que hablábamos antes, que la tecnología también tiene la celeridad de hacer, hay pocos espacios para compartir y me encargo, y nuestro equipo también, de ser esos conectores. En tu primera respuesta, y casi la primera palabra, no fue la primera, pero casi la primera, dijiste métricas. Y es algo muy habitual, no solamente en tus textos, sino en una compañía que se desarrolla a nivel global, estar evaluando. ¿La evaluación es solo del mercado, es de la gente? ¿Cómo se plantean hacer evaluaciones cualitativas y cuantitativas? Está buenísimo esto que decís, sobre todo porque cuando, en el caso de Globant, que es una empresa pública, tiene que rendir además ante un montón de personas resultados y tiene que mostrar además en qué está invirtiendo y de qué manera lo hacen. Y cuando trabajamos con temas como Learning, Diversity, son temas bastante, si se quiere, difíciles de medir, ¿no? Porque no tenemos historia previa en general. Y parte de lo que hacemos todos los días es pensar y resignificar qué queremos medir y cómo lo queremos medir. Por ejemplo, algo que venimos trabajando mucho en el equipo es todo lo que tiene que ver con la aplicabilidad de eso que aprendemos. Que es un tema y es un desafío, sobre todo cuando trabajamos en el mundo del, valga la redundancia, del trabajo, y cuando trabajamos en tecnología, que estamos aprendiendo
lo que estamos de alguna manera desarrollando todos los días. Entonces hay una complejidad, no es que yo estoy aprendiendo antes y no tengo oportunidad de aplicar eso que aprendo. Tu trabajo es acción, reflexión continua. Exactamente, entonces cómo también en eso nos conectamos, incluso ahora lo estamos haciendo más que nunca, con otros equipos en otras empresas de las áreas de learning que a veces somos invisibles y nos sentamos a pensar, ¿esto sirve? Porque justamente la evaluación muchas veces nos trae como esta presión, y esa presión que a veces nos obliga a hacer un como sí, o echa la ley, echa la trampa, y de eso queremos sortearlo y queremos hacer acciones que sean significativas. Entonces buscamos, si se quiere, repensar fuerte qué queremos medir, cuánto de eso que medimos nos lleva tiempo o no, y cuando tenemos los resultados, cuánto tiempo nos lleva también a aplicar la solución, porque mucho de lo que pasa constantemente es esto justamente de que estamos haciendo y que por ahí a la hora de medir y de tener los resultados ya es viejo, ya es obsoleto, ya cambió el equipo, ya cambió la prioridad. Y estas son muchas de las cosas con las que trabajamos día a día. Así que sí trabajamos con métricas, si se quiere, globales, pero también trabajamos con la posibilidad de no perdernos el objetivo de la evaluación, que es mejorar la práctica. En una de las entrevistas, yo las anoté como machete, en unas entrevistas de hace poco tiempo, vos hablabas de la importancia de hacer un consumo consciente de la tecnología. Eso en relación a la inclusión, que es el tema de la charla, ¿cómo funciona? Wow, qué buena pregunta. Sobre todo cuando trabajamos con públicos de diferentes edades, que tienen diferentes experiencias, biografías, sobre todo vinculadas a la tecnología, y ahí nos pasa mucho, y lo digo más desde hoy, el lado de los equipos que están trabajando, que siempre suelen ser más jóvenes, personas jóvenes, y que también es un desafío, porque creo que hay que cambiar esa mirada y pensar que la tecnología es de todas las edades, no solamente de la juventud, ¿no? Porque hay algo que además nos pone esta obsolescencia programada todo el tiempo. Conectando con esa obsolescencia programada de las edades, yo creo que un punto importante es esto que vos mencionabas, y ahí cuando pensamos en los consumos cognitivos y los consumos emocionales que hacemos a través de la tecnología, nos gusta poder pensar, y lo digo porque somos un equipo chiquito pero que suele cranear estas cosas, cómo esto también le da significado y significancia, valga la redundancia, en las situaciones de cada persona, en las historias de cada persona. ¿Por qué me estoy acercando a este conocimiento? ¿Cómo lo estoy abordando? ¿Y cómo eso me está mejorando o no mi práctica cotidiana? Y lo que vemos a veces es que las personas más jóvenes tenemos menos capacidad reflexiva sobre eso y sobre el famoso para qué. Y entonces ahí se da un proceso muy interesante porque empezamos a ver que otras edades tienen la experiencia, entonces nos hacen preguntas incómodas, pero muy buenas para poner en valor y conectar también esto que hablamos y de lo que mencionabas anteriormente. Sin embargo, vos sabés que en la escuela la típica pregunta es ¿y esto para qué me sirve? ¿No? En la escuela sí nos preguntamos, o estando como alumnos nos preguntamos ¿y esto para qué? Pero acá esto no. Exacto, no nos preguntamos y lo complejo es que hoy estamos dejando la decisión entre quienes crean esos algoritmos. Y te lo digo del lado de quienes creamos esos algoritmos. Y yo a veces pienso también con todo ahora, si llegó a Netflix tener documentales como todo lo que habla de redes sociales o los sesgos de géneros con las inteligencias artificiales y demás, ya estamos en un nivel donde el siguiente paso es que estos son los temas por los que las compañías de tecnología van a tener que dar a la ciudadanía respuestas, ¿no? ¿Qué hacemos con la información? ¿Qué hacemos con ese track que parecería, o esa experiencia de usuario que parecería normal? A mí me parece como intuitivo, pero en realidad me estudiaron, me acompañaron y me están mostrando qué es lo que quieren que yo vea. Y ahí empezamos a limitar nuestras capacidades también como personas, y esto trae un riesgo a corto plazo que es hasta dónde vamos a seguir innovando como humanidad si hay alguien que ya lo pensó, lo diseñó y empezó a marcar también ciertos límites en ese camino. Entonces creo que ahí hay un tema ético muy fuerte que es
el tema por el que vamos a tener que dar respuesta en los próximos años, así como antes decíamos, bueno, no te imaginas ahora acá gente fumando, yo me imagino que en unos años no te imaginas descargar una aplicación sin que te diga los desafíos cognitivos que te puede traer ese consumo. Hoy te lo dice Instagram, por ejemplo, o TikTok te dice, ojo que esto podría causar adicción, pero no te explica mucho más. El resto de las aplicaciones no te dicen cuáles son los daños que, o no, o potencialidades incluso que tienen estos temas. Y acá hay un punto no menor, porque yo lo estoy viendo desde Learning. ¿Qué nos está pasando como humanidad a la hora de pensar en el pensamiento fragmentario que estamos teniendo y fragmentado que estamos teniendo todo el tiempo, cuando un aprendizaje genuino necesita un aprendizaje y una concentración y una atención profunda? Entonces, cada vez más quienes estamos en Learning estamos corriendo a hacer cosas cortitas, pastillitas, porque no tenemos ni un minuto y lo tenemos... ¿Pero es eso lo que estamos buscando? Ahí viene el famoso cambio o innovación. Sabemos, por mucha bibliografía que no, qué nos está pasando también como humanidad en estos consumos culturales. Abro un pequeño paréntesis. Ayer estuvimos hablando aquí con Eugenia Michelstein, y ella decía, ella trabaja con medios en la Universidad de San Andrés, y ella decía que sus estudiantes por ahí se informaban por TikTok, y entonces lo que veían era cómo estaba la situación en Ucrania, 30 segundos después un influencer, 30 segundos más zapatos o un baile o algo, y así, ¿no? Y entonces al final esa idea del too much information de Police aparece como, pero toda muy recortada y sesgada. Y también con un algoritmo detrás. Nos cuesta pensar las personas, quién creó esto, para qué lo creó y qué estamos buscando atrás de eso, ¿no? Y por eso digo que tenemos que hacer como una capa cada vez que utilicemos esto, porque también hasta la persona influencer está haciendo un guiño de ojo sobre cómo tiene que contarte esa información para que sea más viral. Ni siquiera es original en cómo la cuenta para llegar más lejos. Se está acomodando un algoritmo. En otra entrevista dijiste que algo bueno de la pandemia era que le perdimos el miedo a lo digital. ¿Qué derivaciones tiene eso? Y sobre todo en esto que venimos hablando, de prestarle atención a lo que está detrás. ¿Qué derivaciones trae esa falta de miedo o esa pérdida de miedo? Bueno, un punto no menor, y lo estaba pensando estos días, creo que hoy tenemos cada vez más en la agenda el tema de salud mental, ¿no? Creo que un resabio de la pospandemia y lo que estamos viviendo hoy por hoy, y lo digo desde los ámbitos hasta de trabajo, que ya es común decir, bueno, hay un impacto vinculado a esto, al miedo de volver, a ciertas emociones que antes no estaba lícito hablar de esto, y hoy es como común. Creo que un punto tiene que ver con cuáles son como los desafíos que nos trajo esto de perder el miedo, pero el consumo excesivo de lo digital, cuáles son esos impactos que todavía no medimos. Y en relación también a esto de haberle perdido miedo a lo digital, creo que cuáles son las potencialidades que no estamos viendo. Y ahí a mí me gusta pensar en esta sumificación de la vida, por decirlo así. Había momentos en los ámbitos familiares en donde estaba, no sé, la mamá, el papá o el adulto responsable, una hija, hijo, hije, en la misma plataforma, haciendo cosas diferentes. Imagínate que antes vos le tenías que explicar, ¿no? Bueno, yo cuando voy a trabajar voy a este entorno, y lo mismo a alguien que estaba aprendiendo, como venía a la escuela, venía a la clase abierta. Eso, por ejemplo, trae puntos de socialización muy interesantes para pensar en esas transiciones de, por ejemplo, de la vida pública, privada y la vida laboral a la vida de estudio, pero no lo estamos viviendo como algo potencial. Hoy creo que lo que nos está pasando es al revés. Nos dio temor todo esto que sucedió, estamos yendo estamos yendo para atrás y estamos repensando cuáles fueron esos impactos. Entonces, le perdimos miedo a lo digital, pero también nos está faltando entender un poco qué nos está pasando como sociedad, y creo que el punto más importante es poder compartirlo y juntar datos y conversar en los espacios, por ejemplo, los laborales o los espacios de formación o los educativos sobre cómo estamos moderando hoy estos ambientes y qué sirve para qué, ¿no? Porque creo que, y te lo digo hoy desde el ámbito más laboral, si se quiere,
nos pasa que tenemos que volver a las oficinas y un poco volvemos y estamos de call en call. Entonces es un poco como, y volvimos a la trampa y estamos en un ambiente donde es abierto, entonces tampoco es cómodo, está todo el mundo hablando. Entonces nos estamos replanteando también lo presencial, lo encuentro y lo digital, para qué y cómo lo vamos a potenciar. Una de las preguntas de la charla de hoy es la inclusión, ¿no? La pregunta, el título de la mesa era el desafío de ser inclusivos. ¿Qué incluye, valga la redundancia, esa inclusión? Bueno, ahí creo que al principio, la pandemia, sí, pienso, si nos rememoramos, pasaba mucho de, y no fue hace tanto tiempo, pero explotaron los grupos de WhatsApp, gente que no entendían los mensajes, gente que sí lo entendía, gente que te decía, no, yo prefiero que vayamos por acá, o contame cómo hiciste para... Y ahí creo que, y esto hablando y pensando en los equipos de trabajo, que es algo que nos pasó a todas las personas, creo que ahí nos representa algo muy interesante que es ¿qué estaba sucediendo con las diferencias que hay en un equipo de trabajo, ¿no? Y las diferencias cognitivas, emocionales, de estas historicidades vinculadas a lo digital, que muchas veces no las consideramos. Y ahí es interesante porque aparece de nuevo la inclusión y lo diverso, aparece esto de... yo prefiero, por ejemplo, que me mandes un mensajito de audio rápido y entonces lo entiendo, o yo prefiero 5 minutos de charla, o prefiero que me lo mandes por video, o prefiero verlo de esta manera. Y ahí empezamos a compartir a partir de los formatos digitales algunos temas vinculados a la inclusión. Ahora, si ya nos pasó y hubo que ordenarse, ordenar los canales, ordenarnos cómo nos estábamos comunicando, para qué nos estábamos comunicando, creo que lo más fuerte y lo que nos queda como grandes deudas es pensarnos al revés. ¿Quiénes están quedándose afuera de todo esto? Porque mucha gente, quizás por temor o por quedar fuera de juego, y lo veíamos mucho en las clases, por ejemplo, que nadie decía, no, yo la verdad que esto no entiendo mucho, o apagué la cámara porque, no sé, no tengo tantos datos. Todas esas diversidades que son reales, no las pusimos a jugar a favor y no las pusimos hoy en la pospandemia a pensar qué aprendimos y qué nos dejó para empezar a trabajar un poco más fuerte. Y sobre todo, no dejar atrás un grupo muy grande de personas que antes en la presencialidad podía golpearle a la otra persona el codo y decirle, ¿qué hiciste acá? ¿Cómo lo podemos compartir? Creo que eso se perdió y ahí, lamentablemente, las estadísticas dicen de cuánta gente perdimos, incluso en temas educativos, que es muy fuerte, y sobre todo en el impacto en Latinoamérica. Y estos son puntos porque incluso culturalmente en Latinoamérica necesitamos todo este seguimiento y acompañamiento y cada vez lo tenemos, si se quiere, más alejado. Entonces, volviendo a esto, la palabra inclusión es una palabra que para mí se resignifica constantemente, la tenemos que pensar en contexto, no la podemos pensar fuera de los espacios, y la tenemos que pensar también proyectualmente, ¿no? Como qué queremos que hoy por ahí no lo tenemos y que necesitamos además como humanidad, como sociedad, como grupo pequeño de trabajo incluso, lograr en estos equipos o en nuestro cotidiano. Melina, ¿vos sos consciente del gran laburo que hizo Chicas en Tecnología? Aquí, más de una vez han pasado distintas chicas que trabajan en ciencias, que trabajan en otras áreas, pero que tomaron un curso ahí en Chicas en Tecnología. ¿Vos te diste cuenta el laburazo que hicieron? Lo digo ahora que te fuiste, ¿no? ¿Ya podés tomar dimensión? No, y a veces me pasa como esto justo el otro día alguien me mandó que una chica contaba por TikTok por qué estaba estudiando robótica y contó que también era porque se había acercado, había visto una propuesta de Chicas en Tecnología y para mí fue como, es esto, son cosas chiquitas y creo que para mí el mensaje es más fuerte que todas las personas tenemos ese poder de hacer algo que nunca somos tan capaces de entender hacia dónde puede llegar y esto lo digo porque cada vez más y acá hablando un poquito más positivo del mundo de la tecnología, ¿no? Tenemos que usar estos canales también para generar esos roles modelos, esos espacios que por ahí hoy no vemos. Y no es tan fácil de crear esa mirada o esa, si se quiere, mundo que queremos llegar o espacio que queremos crear. Y por lo tanto, y ahí podemos usar todo lo que tenemos a favor con la tecnología para posicionarlo, porque esto está decantando. No es inmediato
Y ese es mi recorrido por ahí con Chicas en Tecnología. No fue inmediato, me sigue sorprendiendo. Como persona no tengo la capacidad a veces de entender el impacto porque, wow, qué fuerte. Pero sí creo que no es un superpoder. Es algo muy sencillito que se puede hacer, pero que sí requiere de propósito. Y ahí lo más lindo que tuvo Chicas en Tecnología, y hoy creo que fue, por lo menos a la hora de correrme mi decisión, es que ya se había creado un movimiento. Y cuando se crea un movimiento ya no depende de una persona, depende de varias personas. Y cuando nos conectamos con la palabra propósito, para mí lo más apasionante es que empiezan a aparecer la tía, el tío, la abuela, como otras personas que la ven a la chica y dicen, ella puede ser una chica en tecnología. Y te cuento que eso no era lo primero que nos pasaba al principio. Al principio venían las chicas, se iban súper cebadas o con mucha gana de, bueno, y ahora me quiero dedicar a esto. Volvían a la escuela y les decían, no, pero vos no te estás yendo bien en matemáticas, ¿sabés qué? Espera. O iban y le decían al papá o a la mamá, decían, no, pero esa es una carrera para hombres. Las primeras barreras eran barreras del entorno alrededor de esa chica, no de la chica. Y hoy nos está pasando lo contrario. Es esa gente la que la mira con ese potencial. Y ese era uno de nuestros objetivos, y lo digo también para que hoy no solo miremos a esas chicas potenciales, y siempre digo, cuando vayamos hasta en un transporte público, digamos, puede ser la futura Steve Jobs con peluca, y mejor, porque va a ser otro tipo de liderazgo, y tengamos como esa proyección y sostengamos esa mirada, porque van a faltar muchos años hasta que lo podamos crear. Te hago la última pregunta, siempre un placer hablar con vos. Respecto de la inclusión, la tecnología, la programación, hay algo que se da que es, vos también hablás, por ejemplo, del rol del usuario, no solamente del desarrollador. Entonces, en ese diálogo, iba a decir dicotomía y me parece que es más un diálogo que una dicotomía, ¿cómo se da el diálogo, justamente cómo se da la dinámica entre usuario, productor, si querés, prosumidor, que es una palabra que en los últimos años se ha establecido, pero que venía ya desde la época de cuando nació la Internet, con Boris Groys y compañía? ¿Cómo veo ese vínculo? Es un vínculo súper interesante. Creo que el punto es, hay un grupo de personas que tiene más claro cuál es el rol y hay otro que no tanto. Y estos son los prosumidores, quizás hasta ahí, te diría un 80%, porque muchos están tanteando a ver qué está pasando. Y las personas usuarias no tienen muy claro cuál es su rol. No tienen claro que también parte de sus accionares son los que van marcando y dejando huella. Justo recién estaba viniendo para acá, no sé si, creo que todas las personas acá usamos Waze o cualquier tipo de... Y hoy por hoy no es totalmente específico donde te estás situando, ¿no? Y eso tiene que ver con inteligencia colectiva. Una palabra, vos trajiste lo de la Internet, bueno, un concepto muy poderoso que a veces nos olvidamos que tenemos las personas, y que creo que ahí hay un poquito más de deuda, que es, en ese vínculo hay un grupo que no está tan al tanto de que puede incidir y puede cambiar la brújula. De hecho, las personas que investigamos qué hacen esos consumidores y consumidoras, estamos mirando a veces quién se corre de la norma y qué está haciendo diferente. Y esto lo digo porque también es poderoso. A veces en otros ecosistemas, esas personas, si lo pensamos en el mundo físico, son viendo como los outsiders, las personas que están fuera de juego. En el mundo digital cobra relevancia porque es una potencial derivación a algo que no estuvimos viendo. Entonces creo que es un diálogo constante, pero creo que también necesitamos dejar más claras las reglas del juego desde los dos lados, para que pueda ser ecuánime y para que también pueda ser virtuosa esa vinculación, y para que algunos, como por ahí estamos más desde el lado del desarrollador o desarrolladora, no estemos como teniendo una cuestión como más tendenciosa, sino también con una apertura, porque también a mí me pasa del otro lado del mostrador que hasta hay una mirada un poquito como, bueno, estamos marcando la cancha, las otras personas se suman a esto, y va a ser muy difícil cambiar eso, porque no deja de ser un juego de poder. Melina, muchísimas gracias. Me parece que eso que acabas de decir es lo que ha surgido alrededor de toda la charla, ¿no?
la incertidumbre o la distancia que uno puede tener respecto de las producciones online y de cómo el algoritmo te va llevando. Siempre es hermoso verte, así que te agradecemos el tiempo que nos diste. Gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Muchísimas gracias por todo lo que hacen y darnos un espacio a todas las personas que estamos acá.